Ok, yo voy a exponer sobre la cinemática. Para empezar, observen, ¿qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo originan y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Ok, lo primero que veremos es por qué es importante el estudio de la cinemática. Okay, la cinemática nos posibilita conocer y predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo, qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo, o bien a qué lapso de tiempo llegará a su destino. Okay, ahora, el concepto de partícula material en movimiento. Okay. El movimiento de cualquier objeto material, también llamado cuerpo físico, resulta útil interpretarlo como una partícula material en movimiento, es decir, como si fuera un solo punto de movimiento. Para ello, se le considera la masa de un objeto concentrada en un punto. Ahora, no se requiere que el objeto sea de dimensiones pequeñas para considerarlo como una partícula material, pues solo se puede facilitar la descripción de sus cambios de posición al suponer que todas sus partes consecutivas están alineadas del mismo movimiento. Ahora, sistemas de referencia. En cinemática, el origen temporal coincide habitualmente con el inicio del movimiento que se estudia. Estos tres elementos, punto de referencia, ejes de coordenada cartesiano y origen temporal, forman el sistema de referencia. Para movimientos en el espacio se utilizan tres ejes. En sí, un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usado por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. Ahora voy a decirles qué es distancia, desplazamiento, velocidad y rapidez. La rapidez se refiere a la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado. En cambio, la velocidad se refiere al intervalo de tiempo que le toma a un objeto desplazarse a una dirección determinada, al involucrar la dirección o sentido del movimiento. La velocidad es una magnitud vectorial. Cuando hablamos de distancia nos referimos a la longitud entre dos puntos cualquiera en el espacio, mientras que en el desplazamiento se refiere a la distancia desde una posición inicial hasta una posición final independientemente del recorrido, medida de la longitud recorrida por un cuerpo. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un objeto describe una trayectoria recta a velocidad constante. Dado que su aceleración es nula, note que el movimiento rectilíneo puede ser también no uniforme. En ese caso, la relación entre la posición y el tiempo es algo más compleja. Y por último, veremos qué es la velocidad media. La velocidad media de un objeto se define como la distancia recorrida por un objeto dividido por el tiempo transcurrido. La propia definición implica que la unidad de velocidad debe ser metros sobre segundo, o en general cualquier distancia dividiendo por cualquier tiempo. Esto sería todo sobre lo que hay que saber de la cinemática y qué es la cinemática. Ok, eso sería todo.